Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana de La Grange, Texas. Es un placer para mí poderles saludar esta mañana. Le invito a que vayamos al Señor en oración y agradezcamos esta mañana de miércoles 3 de febrero del 2016. Bendito Señor, gracias Padre porque nos permites despertar esta mañana, nos has cuidado durante la noche. Agradecemos tu provisión, tu cuidado y que nos sigas hablando a través de tu palabra, Señor, y tu presencia en medio de nuestras vidas. Te pedimos que sea tu voz en tu palabra, en medio de las circunstancias, en medio de nuestras vidas, Señor, lo que nos guíe y lo que nos encamine a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, queremos tomarte de la mano en este día y te pedimos, Señor, tú no nos abandones, sino que nos sigas tú mostrando tu dirección, Señor, en lo que habremos de enfrentar en esta mitad de semana, Señor, en este día miércoles. Recibe la honra y la gloria porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Muy bien, seguimos hablando sobre cómo derribar a los gigantes. Ya hemos estado aprendiendo varios principios, meditando en el ejemplo de David cuando enfrentó al gigante Goliat. Ya hemos dicho que David en ese momento no debió haber tenido más de 17 años. Era un jovencito que Dios decidió utilizar porque supo alinear su corazón a los principios de Dios para poder vencer a ese gigante. Y hemos aprendido que para derribar a los gigantes no debemos de poner nuestra mira en el enemigo, sino en el objeto de nuestra fe. Principio número 2, para derribar a los gigantes no debemos prestar nuestro oído a lo que tiene que decirnos nuestro enemigo, sino lo que tiene que decirnos la palabra de Dios. Principio número 3, para derribar a los gigantes hay que saber poner nuestra fe en el lugar correcto, y ese lugar solo es Jesucristo. Principio número 4, decíamos que para vencer a los gigantes debemos aprender que a la guerra solo cuando Dios nos lleve. Y principio número 5, lo que veíamos el día de ayer, es que para vencer a los gigantes necesitamos aprender a hacer lo que nos toca hacer, porque de esa manera matamos más gigantes que con una espada en la mano. Y el principio de esta mañana, principio número 6, es no sobrevalores al enemigo, valórate correctamente a ti y a tu pueblo. No sobrevalores al enemigo, valórate correctamente a ti y a tu pueblo. Veamos en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en esta mañana, versículos 25 al 27, lo que tiene que decirnos el Señor. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá en grandes riquezas, y le dará a su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. No sobrevalores al enemigo, valórate correctamente a ti y a tu pueblo. Oiga, Israel estaba demasiado ocupado viendo al enemigo, ya lo hemos mencionado, estaba demasiado paralizado por el gigante que mañana tras mañana salía a gritonearles y a amedrentarlos, y desde el rey hasta el último del ejército se quedaban paralizados. Lo describieron detalladamente al principio de este pasaje, sabían cuánto pesaba, cuánto medía, solo le faltaba decir cuántas canas, cuántas arrugas tenía para poder terminar de escribir la descripción plenamente. Estaban tan concentrados en el enemigo que lo supieron describir correctamente, detalladamente, a la perfección. Estaban muy ocupados mirando a su enemigo. Mas, sin embargo, David, haciendo lo que tenía que hacer, se da cuenta del enemigo, y con todo el asombro que se podía tener ante un personaje como este sujeto, Goliat, ya hemos dicho, un hombre de casi 3 metros, más de 9 pies, de peso 600 libras, 300 kilos, eso solamente él, más su armadura, y seguramente era algo impresionante. David haciendo lo que tenía que hacer, porque había ido, decíamos el día de ayer, a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en batalla, de acuerdo a la tradición, a la costumbre de ese tiempo en el que las familias que tenían miembros de su familia en el ejército, en la lucha, les mandaban comida. Esa era la estrategia del avituallamiento
como el ejército de Israel daba de comer a sus soldados. Y David, haciendo lo que tenía que hacer, llega justo en el momento. Dios le permite utilizarlo en ese momento preciso, porque David se encontraba haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando David llega al campamento a cumplir su tarea, se da cuenta de que un grandulón, un hombre del pueblo enemigo al pueblo de Israel, sale y asusta constantemente al ejército y al escuadrón de Dios. Haciendo su tarea, David se da cuenta de la situación y se pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Y por qué tienen que premiarlo al que lo mate? ¿Por qué tienen que premiar a quien lo mate? Pues que no están aquí todos estos haciendo eso precisamente, que no es el trabajo de todos los que están aquí matar a los que atentan contra el pueblo de Dios, contra el ejército de Dios. ¿Por qué habrá que darle una recompensa extra? ¿Quién es este que ni siquiera tiene la marca de Dios en su cuerpo para que venga a gritonearle al ejército de Dios? David podía ver quién era el gigante. ¿Me explico? Y es importante eso. David no estaba ciego, no se estaba haciendo de la vista gorda, no estaba minimizando a Goliat. Sabía que ese sujeto le sacaba en ventaja, que ese sujeto tenía experiencia de guerra, que ese sujeto físicamente aplastaría a cualquiera que se le pusiera enfrente. David no ignoraba la situación de quién era el enemigo, mas sin embargo estaba seguro, estaba completamente posicionado en quién era el Dios en el cual él creía, a qué ejército pertenecía él, de qué pueblo era él era parte. Esta enseñanza sin duda me resulta enriquecedora para mí y espero que para usted también. Muchas veces en nuestra vida, como ya lo hemos dicho, nos sobresalen los gigantes, nos llegan sin previo aviso, nos llegan de manera inesperada, de tal manera que nos paralizan, nos asustan y nos atemorizan. Pero cuando eso sucede, superemos esa etapa lo más pronto posible y entremos en conciencia en saber a qué pueblo pertenecemos, quién es el que está de nuestro lado. No significa que ignores el tamaño y las características de tu problema. No significa que fantasees con que ese enemigo es pequeño, no tiene sin ninguna importancia. No se trata de tener sueños ilusorios o ideas ilusorias en cuanto a nuestros enemigos. Se trata de saber contra qué nos estamos enfrentando, pero saber quién nos sostiene, a qué pueblo pertenecemos, quién es el que pelea por nosotros, quién es el que nos sustenta. Eso es el ejemplo de David. David podía ver el tamaño impresionante de Goliat, pero también sabía el tamaño impresionante del Dios que lo defendería. Por eso cuando sale ante él le dice: yo no vengo a pelear ante ti en mi nombre, yo vengo porque Dios viene conmigo. Él es el que va a pelear contra ti y es Él el que va a acabar contigo, y entonces yo te voy a matar y voy a dar tus carnes a los cielos, a las aves de los cielos y a las bestias del campo, porque Él nos dará la victoria. ¿A qué pueblo perteneces? Dice la Biblia que si has creído en Jesucristo, tú perteneces al pueblo de Dios. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesucristo. Si tú empiezas a leer desde el primer versículo, hace referencia Juan a Jesucristo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy común en nuestro lenguaje hispano, más en nuestro querido México, que la gente diga: ahí va un cristiano, ese es un cristiano. Y la Biblia nos dice que no todos somos cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, solamente son los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos somos hechura de Dios. A todos nos hizo Dios. Dios quiere que todos seamos sus hijos, pero solo los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su único intercesor entre Dios y los hombres, dice la Biblia que a ellos les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios.
¿Quieres otra característica para reconocer de qué pueblo eres? Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se trata de ignorar las características de nuestros gigantes, no se trata de cerrar nuestros ojos y de evitar ver y reconocer la realidad del problema que enfrentamos. Se trata de, aún estando conscientes, del enemigo que enfrentamos, estar conscientes de la misma manera del pueblo al que pertenecemos. Y no pertenecemos porque merezcamos pertenecer a ese pueblo. Pertenecemos a ese pueblo, al pueblo de Dios, por gracia. Porque Él así lo quiso, porque Él envió a su Hijo Jesucristo, porque Él nos amó y derramó la sangre de su Hijo Jesucristo por nosotros, y nosotros solamente lo hemos aceptado. Dios quiere que todo ser humano lo reconozca. Dios quiere que todo ser humano pueda pasar de ser creación de Él a ser hechos hijos de Él. Pero solo los que lo hemos creído tenemos ese derecho a ser llamados hijos de Dios. Espero que en esta mañana recordemos este principio para enfrentar a los gigantes. No sobrevalores a tu enemigo. Valórate correctamente a ti y a tu pueblo, al pueblo al que por gracia pertenecemos. Espero que este principio nos enriquezca esta mañana y nos ayude a seguir peleando contra nuestros gigantes. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo devocional.